2, 3, hit that! Darío Márquez te acerca al misterio desde su propia habitación. Durante los próximos 45 minutos podrás viajar con él en un viaje hacia la penumbra. Parte de esta historia es leyenda. Sin embargo, esto sí es verdad. Cuando los ciudadanos de Francia sublevados destruyeron la Bastilla, descubrieron en sus archivos esta misteriosa entrada. Prisionero número 6438900. El hombre de la máscara de hierro. Cerdo. Una fría noche de noviembre de 1703, un preso enmascarado que estaba recluido en la Bastilla regresó a su celda después de asistir a una misa. Dijo que se sentía mal y de repente se fue a dormir. Pocos minutos después estaba muerto. El desenlace fue tan rápido que el preso no tuvo tiempo ni siquiera de recibir los sacramentos. A partir de ese momento y durante algunas horas se llevaron a cabo una serie de medidas extraordinarias para asegurar que la identidad de este preso fuera mantenida en un auténtico secreto. El hombre de la máscara de hierro, hoy en nuestro nuevo podcast en penumbra, además coincidiendo con estas fechas de Halloween, qué mejor que hablar de este curioso personaje, de este hombre que, leyenda o no, aquí es protagonista, el hombre de la máscara de hierro, hoy en penumbra. Junto a muchas más noticias, que tenemos hoy, como por ejemplo, hallado el primer fósil del cerebro de un dinosaurio. El primero en la historia acaba de ser hallado. Enseguida te lo contamos en penumbra. Leyendas de Edimburgo. Pocas ciudades son capaces de transmitir esa intriga como Edimburgo. Bulliciosa de día, enigmática y fría de noche, la capital escocesa se ha forjado al abrigo de un sinfín de leyendas, historias y conjuros que además, más ahora, con Halloween de por medio, laten con más fuerza, dan más luz, dan su penumbra particular como nosotros te damos cada semana en nuestro podcast de misterio Penumbra. Tenemos un dato bastante alarmante porque la población animal del planeta ha caído un 58% en solo 40 años.
Impactante noticia que enseguida te contaremos aquí, como no, en Penumbra. También hablaremos del misterioso Planeta 9. Viajaremos en nuestro momento de viaje al espacio, nuestro apartado particular. Iremos al Planeta 9. Ojo, porque es capaz de perturbar al propio Sol. El misterio de Planeta 9 perturba al propio Sol. Y aparte de viajar a Escocia, a Edimburgo, viajaremos, quédense con este nombre, a Oymyakon, el lugar habitado más frío de todo el planeta Tierra. Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Este es el menú que tenemos para hoy. Todo esto tenemos para el programa número 5 de Penumbra. Gracias a todos por escucharnos una semana más en iVoox, en SoundCloud y en nuestro canal de YouTube, donde subimos cada semana un nuevo podcast como este que estamos grabando ahora mismo para ti en directo. Os recuerdo las redes sociales para que nos contéis lo que queráis, @penumbrafm y en facebook.com/penumbrafm, ahí nos encontráis. También en mi Twitter personal @MárquezDarius. ¿Estáis preparados? En época de Halloween completamente, Penumbra te lleva al viaje, te lleva a lo desconocido, a lo que tú no sabes, te lo contamos aquí. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y comenzamos con nuestras noticias de la semana. Misterio por la extinción de 10.000 ranas gigantes en un río de Perú. Las autoridades peruanas están investigando la repentina muerte de al menos 10.000 ranas gigantes en el río Coata, que desemboca en el lago Titicaca. Se considera que la muerte de los anfibios fue provocada por la contaminación incontrolada del cauce de este río, según ha informado el diario peruano Correo. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, de Perú, actuó de forma inmediata tras recibir una alerta sobre la muerte de las ranas, según un comunicado publicado en el sitio web del organismo. Sin embargo, los miembros del Comité de Lucha contra la Contaminación del río Coata aseguran que las autoridades no han hecho todo lo posible para prevenir la tragedia. Los activistas medioambientales, de hecho, llevaron unas 100 ranas más o menos, muertas, todas ellas, a la plaza central de la localidad más cercana, Puno, para atraer la atención sobre el problema. Me tocó traer las ranas muertas para que nos creyeran. El gobierno no sabe cómo estamos viviendo aquí, explicó la líder del comité, Maruja Inquilla. No saben el nivel de contaminación que tiene el río. La situación se está saliendo de control, añade. El problema es que no cuidan el río, afirma Roberto Elías, un experto en anfibios que lleva trabajando en un programa para la conservación de esta especie desde 2010. Estos anfibios son muy sensibles y los llamamos centinelas ambientales porque en cuanto se modifica algo en el ecosistema son las primeras especies en morir. Conocida científicamente como Telmatobius culeus, la rana gigante del Titicaca recibió su apodo por los enormes pliegues de piel que incrementan el volumen de su cuerpo. Esta especie autóctona del lago Titicaca, que comparte Perú y Bolivia, está declarada en peligro crítico de extinción desde el año 2004. Hallado el primer fósil del cerebro de un dinosaurio. Jamie Hiscox es un aficionado a los fósiles de dinosaurios que en 2004 se encontró en una playa de Sussex, al sur de Inglaterra, un fósil que a simple vista le parecía un gran pedrusco. Más de 10 años después,
un equipo de investigadores de Gran Bretaña y Australia han descubierto que se trata del primer cerebro fosilizado de un dinosaurio, según un estudio publicado por la Asociación de Geólogos de Londres. Los paleontólogos utilizaron un microscopio electrónico de barrido y han descubierto que la conservación del fósil es sorprendente porque aún preserva los vasos sanguíneos y capilares, tejido de la corteza, la capa externa del cerebro y hasta las meninges, que es la membrana que mantiene el cerebro en su lugar. Lo inusual de esto es la forma de los tejidos blandos, que son realmente frágiles y se han conservado 133 millones de años, según estas palabras de David Norman, un paleontólogo de la Universidad de Cambridge y autor del estudio. No es todo el cerebro, pero lo más notable es la conservación de estos tejidos, que sorprendentemente aún se conservan. Los expertos sospechan que se trata de un iguandón, un dinosaurio herbívoro que durante el periodo del Cretáceo cayó en una ciénaga o pantano muy profundo de la que no pudo salir. Allí, con el paso del tiempo, su cabeza seguramente quedó enterrada bajo los sedimentos y gracias al agua estancada, los ácidos bajos en oxígeno y los minerales consiguieron perseverar todo este tiempo y mantenerlo después de tantos millones de años. Este descubrimiento ha servido a los expertos para darse cuenta de que deben ser más exhaustivos con los fósiles que se encuentran, ya que nunca se sabe qué pueden contener en su interior. A priori una simple piedra parece una simple piedra, pero imaginen, esta vez le ha pasado a este chico que de repente encontró nada más y nada menos que un fósil de un cerebro de dinosaurio. Seguimos con las noticias de la semana. Aquí, en penumbra, como no podría ser de otra manera. La población animal del planeta ha caído un 58% tan solo en 40 años. La población animal del planeta habría disminuido casi un 58%, casi 2/3, desde el 70. Pero eso no es lo peor, y es que según un informe, si seguimos así, es que en 2020, señores, señoras, alcanzaríamos la extinción de los 2/3 de los vertebrados. Se dice pronto, 2/3 de vertebrados dejarían de existir en el 2020. La peor parte, según el informe del cual se hace eco la BBC, se la llevan los animales que viven en lagos, ríos y humedales. Como podréis imaginar, las causas de la destrucción de tal cantidad de población animal son bastante conocidas y los humanos somos los claros culpables de esto otra vez. Actividad humana, pérdida de hábitat, comercio de especies silvestres, contaminación, cambio climático. ¿Les suena? Pues bien, resulta que este tipo de informes no son nuevos. De hecho, Planeta Vivo publica cada 2 años un informe muy similar con el objetivo de evaluar el estado de la población animal mundial, destacando este año concreto que la población animal de agua dulce por sí sola ha disminuido un 81% en más que hace 40 años. En el análisis se han centrado en 3.700 especies diferentes. Incluye aves, peces, mamíferos, anfibios y reptiles, con una representación aproximada del 6% más o menos de las especies vertebradas de todo el mundo. Se usaron datos de estudios revisados, estadísticas de gobiernos y encuestas de grupos ecologistas y ONGs. Cualquier especie con datos en 2 o más ocasiones desde 1970 hasta ahora se incluyó en el estudio y se analizó el cambio con el tiempo en esos más de 40 años. No solo la población animal de agua dulce ha sufrido más que la media, sino que otras especies como los elefantes africanos o los tiburones, a raíz de la caza furtiva y la sobrepesca respectivamente, han sido sobreexplotados. Las poblaciones de vertebrados disminuyen una media de un 2% cada año, lo cual implica que en 2020 habremos perdido así el 67% de la población animal, 2/3 en total. Asimismo, como bien recalcan los investigadores en el informe,
La disminución de la población animal salvaje no implica extinciones. Esto quiere decir que, por lo general, no se están perdiendo especies, sino que están disminuyendo, están bajando. ¿Tenemos aún una oportunidad real de salvar esta situación? ¿Quién sabe? El viaje de Penumbra continúa. Dejamos las noticias actuales de la semana en un lado para seguir nuestro viaje hacia la penumbra. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Como te adelantábamos, y es que ahora llega personaje histórico a Penumbra, y concretamente el hombre de la máscara de hierro. Esa fría noche de noviembre de 1703, un preso enmascarado que estaba recluido en la Bastilla regresa a su celda, Se sentía mal y se fue a dormir. Pocos minutos después lo encuentran muerto. A partir de ese momento y durante algunas horas se llevaron a cabo una serie de medidas extraordinarias para asegurar que la identidad de este preso fuera mantenida en secreto. Y si se exceptúa a un puñado de personas que tuvieron el secreto durante más de 30 años. Nadie más lo sabía. Y es curioso porque los muebles y utensilios que había usado el preso fueron quemados y fundidos. Se restregaron sus paredes de la celda. Luego se les dio una mano de cal. Cada rincón del cubículo fue registrado minuciosamente, al milímetro, al detalle, por si el preso había intentado grabar algún mensaje para la posteridad. Incluso las baldosas del piso fueron removidas y reemplazadas por otras. Las ropas y objetos personales del prisionero se quemaron en humo. La cara del cautivo permaneció cubierta con una máscara a lo largo de su encarcelamiento por orden de Luis XIV. Se le amenazó con una muerte inmediata si se trataba de quitársela, si revelaba algo acerca de su identidad o si intentaba escapar. Las leyendas sobre el prisionero enmascarado se difundieron por toda Francia y luego por el mundo entero. La historia del preso solitario cautivó la imaginación de la gente. El mundo lo conoció como el hombre de la máscara de hierro. Su figura es una de las más enigmáticas de la historia. La carencia de datos sobre su identidad, la identidad del detenido, y sobre las causas por las cuales fue encerrado durante tanto tiempo en la prisión de alta seguridad, dio origen a rumores que se propagaron como la pólvora. Algunos afirmaban que el cautivo era un hijo ilegítimo de la Casa Real. Bueno, decían de todo, tan parecido a Luis XIV que su rostro no debía ser visto jamás por nadie. Eso decían algunos.
Había otra teoría que proponía que el rey Luis era en realidad un bastardo y que el preso era el rey legítimo, el rey verdadero. Otros sospechaban que el prisionero era hermano gemelo del rey Luis XIV, por lo que había sido recluido para preservar la gloria del rey Sol. Pero bien, luego desmascaremos a este hombre. Pero mientras los rumores se difundían, las autoridades adoptaron precauciones extraordinarias para asegurarse así de que nadie viera nunca a esta persona. Pero, ¿quién se ocultaba bajo la máscara? Era todo un misterio. El preso permaneció siempre bajo el cuidado de un mismo carcelero, Monsieur de Saint-Mars, que se trasladó junto con él de prisión en prisión. Siempre iba acompañado de esta persona. El cautivo tenía prohibida cualquier relación con otros presos y su carcelero recibió la orden de matarlo en el acto si trataba de hablar de cualquier otro tema que no fueran sus necesidades inmediatas. Su nombre es curioso porque no figuraba en los archivos de la cárcel. Carecía de toda forma de denominación a la que fuera posible desde afuera enviar correspondencia. Era imposible enviarle nada. No se sabía. Los guardianes se referían a él como el preso en cuestión o, ya en los últimos años, el prisionero anciano. A pesar de estas condiciones, el cautivo era tratado como una persona importante, con todos los respetos. El rey y sus ministros, de hecho, se preguntaban frecuentemente por su salud y su estado de ánimo. La comida, vestimenta y mobiliario que se le proveía eran de buena calidad. Se respetaron sus derechos de católico devoto y siempre fue tratado con cortesía. ¿Y cómo le atendían? Pues bien, si tenía algún problema médico, tenía su propio médico, al que se le permitió que se le tratase. Le examinaban la lengua y el cuerpo del paciente sin retirar la máscara. Esa máscara que le cubría el rostro. Era de constitución admirable, su piel era morena y tenía una voz educada y agradable. Estas eran las palabras del médico que le atendió, que le hacía estas revisiones. Examinar lengua y el cuerpo del paciente, a ver su estado de salud. Solo existe otra referencia a su aspecto físico. Proviene de la etapa en la que el Monseigneur de Saint-Mars recibió la orden de trasladar a su prisionero desde la isla de Santa Margarita, donde había estado recluido hasta entonces, a la Bastilla. En el camino a París, el custodiado hizo una parada en su castillo, cerca de Villeneuve. La gente del lugar tuvo una fugaz visión del prisionero enmascarado. Se comentaba de todo, que era alto, bien plantado y que tenía el cabello blanco. Mientras cenaba con Saint-Mars, los sirvientes notaron que el custodiado se había sentado directamente frente al prisionero y que tenía 2 pistolas, una a cada lado de su plato. Se dice que cuando se comunicó al nieto y sucesor de Luis XIV la verdad sobre el prisionero, el rey exclamó: «Si todavía estuviera vivo, le hubiera devuelto la libertad». Para satisfacer la curiosidad de Mana Antonieta, su esposa, Luis XIV revisó los archivos oficiales, pero su búsqueda fue infructuosa. Las primeras referencias escritas acerca del prisionero enmascarado se hicieron públicas en 1761, cuando apareció en el diario de Etienne du Jonca, lugarteniente del Rey Sol en la Bastilla. En un párrafo fechado en 1698, las memorias dicen: el martes 18 de septiembre, a las 3 de la tarde, Monsieur de Saint-Mars, gobernador del castillo de la Bastilla, hizo su primera aparición. Llegaba procedente de la isla de Santa Margarita, donde había ejercido el mando.
traía consigo en su propia litera a un prisionero que anteriormente había permanecido en la prisión de Ignerol. El gobernador tiene motivos para tenerlo siempre enmascarado y nadie ha mencionado su nombre. Pues bien, 5 años después, Dujonka anotó en su diario la muerte del cautivo. Agregó también que fue enterrado el martes siguiente, 20 de noviembre, en el cementerio de Saint Paul, bajo el nombre falso de Marchiol. De hecho, se debe a Dujonka la primera referencia a que el preso estaba siempre enmascarado, con una máscara de terciopelo negro. Otras fuentes, en cambio, aseguran que la máscara estaba hecha de hierro reforzado con acero. Qué interesante, ¿verdad? Estamos en época de Halloween y qué mejor que hablar de este personaje tan misterioso. Iba cubierto con una máscara siempre. Ocultaba algo. Sabía además información de algo, de la nobleza, del rey. ¿Qué ocultaba esta persona? ¿Y cómo era la máscara? Se dice que el artefacto estaba provisto de una pieza móvil en el mentón, hecha con resortes de acero, para que el cautivo, claro, pues pudiera masticar. Esta última descripción es la que eligió Alejandro Dumas para su novela, El hombre de la máscara de hierro. Pero el único testigo presencial ha sido Dujonka, el único que lo testificó, que lo anotó en el momento. Pero poco más se conoce acerca del misterio cautivo, enmascarado, que tenía el rey Luis XIV. Las especulaciones continúan, que si se sabe quién ha sido, quién era verdaderamente esta persona, que si era el hermano gemelo. Muchas especulaciones, pero hasta el momento pocas conclusiones, pocas cosas claves se pueden sacar. Amigos, la penumbra está servida. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y dejando de lado nuestro personaje histórico, además especial Halloween, aprovechando esas fechas tan señaladas, vamos ahora a viajar, vamos a lugares del misterio. Y nos vamos a Escocia, nos vamos a Edimburgo. Agudiza el oído. ¿Oyes el fantasmagórico sonido de unas gaitas resonando desde las profundidades? El gaitero solitario o The Lone Paper es el único habitante que no abandona nunca la fortaleza, el castillo de Edimburgo. Cuenta la leyenda que, aparte de oír campanas, en ese lugar había un gaitero. Siglos atrás se descubrió que los antiguos defensores del castillo habían excavado túneles subterráneos para conectarlo secretamente con otras partes de Edimburgo. ¿Y qué hicieron para saber a dónde conducían los pasajes? Mandaron a un joven gaitero a explorar los túneles mientras él tocaba, para que así desde la superficie pudieran conocer su localización. Y de hecho así fue, hasta que la música cesó abruptamente, de repente. La búsqueda del joven no dio ningún fruto. Jamás se le volvió a ver.
Desde entonces, sin embargo, hay quien asegura oír el sonido de las gaitas como un lamento aflorando desde lo más profundo de la fortaleza, de los túneles donde el gaitero solitario quedó para siempre atrapado. Y es que seguimos en Edimburgo porque con tan solo un sitio, con tan solo un viaje, podemos descubrir un montón de leyendas con un fondo, con un misterio detrás, con personas que de repente se ven envueltas en toda esta misteriosas historias. Vamos con 17 ataúdes de Arthur Shedd. Y vamos a junio de 1836. Unos chicos habían salido a cazar conejos en las laderas de Arthur Shedd cuando descubrieron, de repente, enterrados en una cueva oculta, 17 ataúdes en miniatura tallados en madera. Qué misterio, ¿verdad? Cada ataúd contenía una figura humana ataviada con un par de botas y ropa confeccionada a medida como una especie de diminutas momias. Pero, ¿qué representaba aquel intrigante hallazgo? El misterio de quien construyó los ataúdes y por qué los enterró en aquella cueva ha alcanzado nuestros días, ha llegado ahora. La gente cree que quizás fueran parte de un ritual. Tal vez si vieran como amuleto. La hipótesis que se baraja con más frecuencia es que tal vez representen a las 17 víctimas de los asesinatos de Burke Hare, que mataban para vender los cadáveres a la Escuela de Anatomía de Edimburgo. Asombroso, ¿verdad? @penumbrafm, facebook.com/penumbrafm. Ahí nos podéis encontrar, ahí nos podéis seguir y dar me gusta respectivamente. También en nuestro Instagram, penumbra.fm. Y seguimos en Edimburgo, no se muevan. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. James Douglas, el caníbal de Edimburgo. En Escocia, cualquier mención al canibalismo queda eclipsada por Sawney Ben, quien, según la leyenda, ejecutó y devoró junto a su clan a 1 millar de personas. Sí, a 1 millar de personas en el siglo XVII. A pesar de que los historiadores no lo consideran un episodio real, ha inspirado de hecho a numerosos libros y películas, como Las colinas tienen ojos. No obstante, Edimburgo sí albergó su propia dosis de esta macabra práctica. De hecho, cuentan que el hijo mayor del marqués de Kingsbury, el duque James, había nacido con algún tipo de demencia. Su familia lo mantenía en secreto, encerrado en una de las habitaciones de la residencia de Queensberry, un edificio histórico de la Royal Mail que hoy en día forma parte del Parlamento, para que así nadie conociera la existencia de la desdichada criatura de fuerza descomunal y maneras salvajes. En 1707, el marqués de Kingsbury fue una de las personalidades en firmar el Tratado de Unión. Sus actuaciones en contra del interés de Escocia lo habían convertido en una figura despreciada por el pueblo, y aquel agitado día se llevó con él a toda su comitiva para que lo protegieran de la multitud.
Solo 2 personas permanecieron allí en el lugar: el duque James y un joven sirviente de 10 años que debía guardar la casa. Cuando el marqués y su comitiva regresaron, los recibió una siniestra imagen. James había escapado y en un arranque de locura había descuartizado y asado al pequeño en la hoguera y había comenzado a devorarlo porque, según él, tenía hambre y nadie le había preparado la cena. La demencia se apoderaba de este ser. El crimen sacudió Escocia completa y el duque permaneció encerrado en su habitación hasta la fecha de su muerte. Qué macabro, ¿verdad? Toda la historia que esconde Edimburgo en este programa, víspera de Halloween. Estamos, amigos, estamos en Halloween. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. A mí, antes de terminar el programa, siempre dejamos un apartado para viajar al espacio, para ver de qué nos hablan, qué nos cuentan, qué nos traen los planetas, por ejemplo. Y es que resulta, y viene muy a juego de Penumbra, porque es un planeta en penumbra. Hablamos de un misterioso planeta que se llama Planeta 9, que es capaz de perturbar al propio Sol. Es enorme y es un planeta lejano y podría estar provocando un tambaleo al sistema solar, dando la apariencia de que el propio Sol se inclina ligeramente. Debido a que el planeta 9 es tan enorme y tiene una órbita inclinada en comparación con los otros planetas, el sistema solar no tiene más remedio que girar lentamente fuera de la alineación, según cuenta Elizabeth Bailey, un estudiante graduado en Caltech y autor principal de un estudio que anuncia este descubrimiento que ha salido a la luz ahora. El misterioso planeta 9 sería así capaz de perturbar al Sol. Y es que todos los planetas orbitan en un plano con respecto al Sol, más o menos dentro de un par de grados el uno del otro. Pero siempre es así, en todos. Pero este, sin embargo, gira a una inclinación de 6 grados con respecto al Sol, lo que da la apariencia de que el mismo Sol se ladeó en un ángulo. Hasta ahora nadie había encontrado una explicación exacta, convincente, para producir tal efecto. Es un misterio tan arraigado y tan difícil de explicar que la gente simplemente no habla de ello, dice Brown, profesor de astronomía planetaria.
Y bien, paramos nuestra máquina y para poder volver a la Tierra, penumbra, ahora mismo aquí en mi habitación, es ya de noche, noche cerrada prácticamente, con la persiana siempre dejando entrever un poco las escasas vistas que tengo desde mi habitación, para qué mentir. No hace frío, no, la verdad es que la temperatura aquí ahora mismo no es fría, que digamos. Tengo siempre mi flexo alumbrándome, dándome esa sensación de penumbra, ¿no? Con la luz principal apagada. Fíjate que ahora con el cambio climático, la verdad es que poco frío hace, la verdad, o al menos aquí donde yo me encuentro, en España, en Madrid. Poco frío, poca sensación fría durante el día. Pues bien, se ha dado a conocer el lugar, lógicamente habitado, más frío de todo el planeta. Quédense con este nombre. Y perdonen si no me sale bien la pronunciación. Oymyakon. Oymyakon, con 2 Y y K, es un pueblo de Rusia que ha sido considerado como el lugar habitado más frío del planeta. Tan solo viven unas 500 personas y se encuentra oscura durante 21 horas en invierno. La temperatura suele llegar a los menos 70 grados centígrados y hasta la propia saliva llega a congelarse. Imaginen el frío, ¿verdad? Ahí no hay abrigo que valga. En el año 1933, el termómetro descendió hasta los menos 90 grados, batiendo todos los récords. Pues bien, y es curioso, muchos de sus habitantes usan baños secos debido a que casi siempre el agua se encuentra congelada. Recuerda que puedes comentar en nuestras redes sociales qué te parece este pueblo Oymyakon, el pueblo más helado de la Tierra, habitado. Y bien, ahora toca despedirse del programa de hoy. Y quería terminar con este extraño perro, esta extraña antigua raza de trabajo de los pastores nómadas del Himalaya. Y este guardián tradicional que hay en los monasterios tibetanos se ha rodeado de gran misterio, desde que fue descubierto en la antigüedad. Este perro alaban la fuerza natural y su grandeza tanto física como mentalmente. Hasta su ladrido ha sido descrito como único y como característica altamente aterradora de la raza. El registro de la venta más alta por un perro de esta raza es de 1,5 millones de euros. Un perro que se llama Hondong y que fue comprado, como no, por un magnate del carbón en China. Según la historia, testimonios remontan a 2000 años antes de Cristo. El mastín tibetano era empleado por los asirios como perro de guerra y para la custodia de los prisioneros. Hasta aquí, penumbra, la luz se apaga y volvemos en menos de una semana. Saludos de Darío Márquez, apago mi luz.